El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Que viva la Virgen María. Un saludo muy especial al Padre David Martínez, que se encuentra viviendo sus vacaciones en estos días. Esperamos que estos días de descanso con su familia estén siendo muy placenteros, ¿verdad? Démosle un aplauso de saludo. Sí, evidentemente tiene que ser un momento de descanso, porque ahí donde está mamá y hermanos, uno descansa. No importa el lugar, ¿verdad? Sino que importan las personas que nos hacen descansar. Y el amor de mamá, el amor de los hermanos, al menos cuando ellos ya no están, cuando mamá y papá ya no están, los hermanos nos hacen descansar. El amor de la familia sigue siendo el combustible que a veces necesitamos para seguir avanzando, para seguir creciendo. Hermanos, hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Iniciamos el año, en la iglesia iniciamos el año celebrando una gran solemnidad. Iniciamos poniendo los ojos en aquella que es llamada a lo largo de toda la historia el primer sagrario, la primera adoradora, la Madre de Dios, la madre de todos los cristianos, de todos los que creemos en Cristo. Y hoy justamente de eso nos hablan las Sagradas Escrituras. El Evangelio nos cuenta, por ejemplo, la llegada de los pastores al pesebre, y vemos, con esto que nos cuenta el evangelista San Lucas,
vemos cómo el pesebre se vuelve el centro del evangelio. Los pastores llegan a Belén y podríamos decir, y tendríamos razón, en decir que la adoración de los pastores representa la primera adoración que el niño recibe, porque la recibe de parte de Israel. Aquellos pastores pertenecen al pueblo de Israel, son israelitas, son miembros del pueblo de Dios, son hijos de Abraham. Y ellos, en representación de todo el pueblo, de todos los hijos de Abraham, llegan y se postran a los pies de aquella madre para adorar al niño que se encuentra en sus brazos. Entonces podríamos decir, el niño recibe la primera adoración. Y la primera adoración que recibe Dios, el Dios encarnado, le viene de su pueblo, del pueblo elegido. Un pueblo que también tenemos que decir es un pueblo pobre. No fueron los notables de Israel los que llegaron a postrarse al pesebre. Fueron aquellos que suelen escuchar con más facilidad la voz de Dios. Porque cuando tenemos demasiadas distracciones en la vida, como el dinero, el poder, los placeres, se nos hace muy difícil escuchar la voz de Dios. Solo aquellos que a veces están desnudos de todas estas cosas tienden a ser quienes con más atención escuchan la palabra y tratan de ponerla en práctica. Israel, en la persona de aquellos pastores, son los primeros adoradores del niño, sí, es cierto. Pero hay un detalle que no se nos debe escapar. Muy probablemente la primera adoración que recibió aquel niño no fue la de los pastores, sino la de María, recién ella dándole a luz a aquel niño y colocándolo en el pesebre que a partir de hoy hasta el final de la Navidad se vuelve el centro de la palabra de Dios. El pesebre se convierte en el lugar más sagrado sobre la tierra. Y María es la israelita privilegiada, que podríamos decir la elegida para darle el primer acto de adoración a aquel niño, al Dios encarnado. Después de ella, los pastores. Después de los pastores, los magos que vienen del oriente. Y a partir de ese momento, todos nosotros, todas las culturas de la tierra, estamos invitados, como vamos a hacer hoy, después de nuestra Eucaristía, doblaremos nuestras rodillas para imitar, aunque sea por un momento, el gesto de María, el gesto de los pastores, el gesto de los magos que vienen del oriente, de postrar, de doblar nuestras rodillas y caer postrados delante de este gran misterio. Uno de los misterios más grandes ante los cuales hemos estado, el misterio del Dios hecho carne, Dios que es invisible. Con esas palabras termina el Evangelio, el prólogo de San Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. Ha sido el Hijo único, el unigénito del Padre, el que está a la derecha del Padre, el que lo ha dado a conocer. Y es por Él que nosotros que no pertenecemos al pueblo de Israel, hemos podido adorarlo, hemos podido conocerlo. Aquellos pastorcitos llegaron al pesebre buscando un niño. Esas fueron las palabras del ángel. Esta será la señal, les dice el ángel. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ellos llegaron al pesebre buscando un niño, el Dios que se había hecho carne. Pero no solo encontraron un niño, encontraron también a una madre.
como siempre, como muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida, que nos acercamos a Dios y cuando le vamos dando la oportunidad a Dios de ir cambiando, de ir transformando nuestra vida, junto con Él vienen todos los demás regalos. María, como Madre de Dios y Madre nuestra, es uno de los regalos más preciados que nos brotan del pesebre. María es nuestra Madre porque fue la Madre del Redentor. Y así como Cristo hace que todos nosotros volvamos a ser hijos de Dios, volvamos a participar de esa filiación divina que habíamos perdido al inicio de la historia. Así como tenemos ahora un Padre por obra de Cristo, también por su medio tenemos una Madre. Así como Cristo nos devolvió un Padre que habíamos perdido, también nos devuelve una Madre. ¿Quién es entonces María en nuestra vida de fe? A María no la podemos colocar en un lugar que no le corresponde. A veces los católicos, ¿verdad? Los cristianos pecamos a veces de extremistas. Los cristianos no católicos a veces pecan por defecto. Y a veces muchos de nosotros cristianos católicos pecamos por exceso cuando se trata de María. Y como decimos entre nosotros, ni tanto que queme al santo, decimos, ni tan poquito que no le alumbre, ¿verdad? Porque así tiene que ser. María tiene un lugar, y tiene un lugar privilegiado en nuestro camino de fe. Forma parte del símbolo de la fe que profesamos cada domingo de la misma manera como profesamos nuestra fe en el Dios Santísima Trinidad. También mencionamos a aquella mujer que tuvo la misión de dar a luz al Hijo de Dios entre nosotros. María, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, hoy hemos escuchado en la segunda lectura, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único, nacido de una mujer. La palabra mujer en la Biblia, hermanos, no se refiere solamente a la persona concreta, no se está refiriendo solamente a María, sino a todo el hilo con el que Dios viene conduciendo la historia de nuestra salvación. Y hay varias mujeres en esa historia. Eva es la primera, pero no es la única, ni será la última. Eva es sobre quien se anuncia, Eva será la madre de todos los vivientes. Y así como Eva es la madre de todos los vivientes, llegará también otra mujer, la madre de todos los creyentes, la madre de todos aquellos que creen en Cristo. Por eso entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es María en nuestro camino de fe? La presencia de María, por ejemplo, en nuestro credo, garantiza la fe en la divinidad del niño que ha nacido de ella y también de su humanidad. Decir que María es Madre de Dios es tan fuerte como decir que aquel niño que nació de su vientre es Dios. Quitarle a María el título de Madre de Dios es quitarle al niño que nació de ella el título de Dios. María es el candado que cierra con llave, que cierra bajo llave nuestra profesión de fe en la divinidad del Hijo de Dios. Porque Dios, hermanos, es ordenado. Dios es bueno, Dios es poderoso, pero hace las cosas bien. Y no se trata de que aquel niño, nacido además
por obra y gracia del Espíritu Santo, aquel niño no se trata de que en algún momento de su vida se convirtió en hijo de Dios, como muchos pretenden decir, que el hijo de María, que María es la madre solamente de la humanidad del Hijo de Dios. Pero entonces tenemos dos seres diferentes. Tenemos la humanidad y tenemos la divinidad. Y María es madre solo de la humanidad, como si estuvieran despegados, ¿verdad? Como si tuvieran, si tuviéramos que decir eso, si tuviéramos que decir que en el Hijo de Dios hay división entre su divinidad y su humanidad, entonces tendríamos que decir también que aquel que murió en la cruz, lo que murió en la cruz es la humanidad del Hijo de Dios. Y por tanto no estamos salvados, porque la salvación no puede venir desde la humanidad. Tiene que ser Dios el que nos salva, o no estamos salvados. Y aquel niño que nació de María, o decimos que es Dios, o decimos o admitimos que no estamos salvados en realidad. No hemos sido redimidos, porque un hombre no puede darle la salvación a otro hombre. Nosotros no podemos darnos la salvación a nosotros mismos. Tiene que ser Dios el que tiene que venir en persona a darnos la salvación, o no estamos salvados. Pero si decimos que sí estamos salvados, es porque admitimos también que aquel niño que nació del vientre purísimo de María también es Dios. Desde el momento en que está en el vientre de su madre, aquel niño es Dios. Y por tanto María, al recibir también el título de Madre de Dios, está custodiando esa divinidad del Hijo de Dios. María es Madre de Dios porque el niño que nació de ella es Dios. Y ese Dios que se encarnó, que se hizo carne en nuestra historia, es el que nos ha salvado, es el que nos ha redimido. Pero María nos enseña también a nosotros, hermanos, y es yo creo que es como el mensaje de la Virgen María hoy, en esta fiesta, en esta solemnidad que estamos celebrando en honor de ella. Hoy, 8 días después del nacimiento, celebramos dos cosas. El primero, el título de Madre de Dios para María, pero también hemos escuchado en el Evangelio que a los 8 días de nacido aquel niño fue circuncidado. Podríamos decir, es el día de la circuncisión del Hijo de Dios. Y aquel niño comienza a pertenecer a Dios por medio de esa práctica de fe del pueblo de Israel, la circuncisión. Y María es el primer testigo. ¿Cómo se comporta entonces un cristiano delante de estos misterios tan grandes? ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud? María nos enseña. Hoy hemos escuchado que San Lucas nos cuenta que María guardaba, dice, todas estas cosas en su corazón y las meditaba. No solamente las guardaba, las meditaba. El tiempo de la Navidad, que el marketing nos ha enseñado a corromper, porque de verdad que la Navidad últimamente, ¿verdad?, se convierte solamente en una época para gastar. Y es que es cierto, pues hay que vivir, es una época de regalar, es una época de estar bien, de estar en familia. Pero no se nos debe olvidar quién es el centro de la Navidad. Es Cristo. Es Él, el pesebre, el niño que ha nacido del vientre purísimo de María. Y María nos enseña cómo tenemos que comportarnos. ¿Cuál es nuestra actitud? María nos enseña que tenemos que guardar todas estas cosas y meditarlas en el corazón. El corazón de María no solamente fue el primer sagrario,
el corazón de María fue la primera Biblia, podríamos decir también. En ella se posó la palabra de Dios. Ella fue la custodia que guardó estos acontecimientos hasta un día poderlos compartir con nosotros, que somos cristianos de todos los tiempos. María nos enseña cómo tenemos que comportarnos. Hay que guardar todo esto en el corazón. La palabra de Dios es para meditarla en el corazón. No es para que seamos oyentes olvidadizos, como a veces nos pasa, que a veces nos entra por un oído y nos sale por otro, ¿verdad? Hay que tapárselo, hay que taparse un oído, porque si entra por uno, para que no salga, ¿verdad? Que se quede ahí, por lo menos un ratito más, para que podamos meditarlo en el corazón. Es que es increíble ver cómo Dios ha querido hacerse uno de nosotros y se hizo pobre, nació en la más absoluta pobreza. Todos nosotros, por pobres que seamos, hermanos, ninguno ha tenido un nacimiento como el del Hijo de Dios. Por lo menos hemos tenido una camita, unos pañalitos calientitos que nos han recibido. Por lo menos, aunque pobre la casa, pero por lo menos una camita. El Hijo de Dios no tuvo ni siquiera eso. Pero aún así quiso abrazar nuestra humanidad y regalarnos darnos estos dos grandes regalos. El primero, un Padre, recordarnos que Dios es nuestro Padre. Y el segundo, una Madre. Porque Dios no solamente es Padre, en el corazón de Dios brilla también la más hermosa y la más pura de las bellezas de los amores, que es el amor de una madre. También brilla en el corazón de Dios. Con María Dios nos ha querido mostrar la parte maternal de su amor. Dios es madre también, y lo es a través de la presencia de María en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como el discípulo amado? Llevarla, recibirla en nuestra casa y a partir de ese momento comenzar a caminar bajo su amparo. Hoy vamos a rezar en algún momento de la Eucaristía uno de los títulos, una de las oraciones más antiguas que le decimos a la Virgen María. No es el Ave María, a veces uno cree que el Ave María es la oración más antigua, no. La oración mariana más antigua es, y creo que la vamos a hacer entre todos, ¿verdad? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que viva la Virgen María. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe.